Yo quisiera en un primer lugar señalar que, pues bueno, son ya más de 500 artículos especializados de la revista Criminogénesis a lo largo de 27 números que están ya saliendo, y que pues tristemente por la partida del almirante Bermúdez Flores se hizo un número relativo en homenaje a él, por supuesto, sobre el derecho internacional humanitario, con el que vamos a celebrar los 20 años de Criminogénesis, y en este contexto quiero hacer dos menciones. Una que me parece muy importante es que, como bien dijo la magistrada Itzel de manera muy clara, y que se lo agradezco, ¿no? Se lo agradezco respecto a la revista especializada, porque sí es especializada, que Criminogénesis está considerada en Europa como una revista de investigación científica serie A, esto es científico-social, y eso, pues bueno, evidentemente debo decir que yo no he hecho absolutamente nada para que eso ocurra, y es que pues muchos expertos penalistas, criminólogos de Europa y de otras latitudes, también de América por supuesto, donde Rodolfo Zaffaroni, por ejemplo, que es un referente del derecho penal, pues nos han honrado con su participación, y eso es un tema muy interesante, ¿no? Otro aspecto que yo quisiera decir en relación con este número y en relación con todos los números es que a partir del número 14 de Criminogénesis yo descubrí algo que me pareció muy interesante, y es que yo no era experto en todo, ¿no? O sea, que había necesidad, o no conocía a todos, ¿no? Y era necesario comenzar a dar la coordinación de Criminogénesis a los expertos. El caso de Compliance logra el objetivo del que hablaba Pablo Moreno, de que es pues, verdaderamente una compilación muy vasta en donde se explica, ahora sí que perdón por la expresión, de punta a cola lo que es el compliance penal, ¿no? En relación pues, particularmente con que escribieron los expertos. Ahí un experto coordina, ¿no? Cuando hablamos evidentemente de derecho internacional humanitario, pues también hubo un experto, y ese experto es ni más ni menos quizá el hombre que más sabe en Iberoamérica de derecho militar, que es Antonio Millán Garrido. Antonio Millán Garrido hizo una convocatoria muy amplia de expertos, no solamente españoles, sino también de otras latitudes, franceses, etcétera, ¿no? En relación con el tema de derecho internacional humanitario, y se logró un número de verdad muy interesante en aras de esta idea. Entonces, la idea, aquí por supuesto viene entrando Severino Cartagena, que de una vez lo vamos a comprometer a hacer el segundo número de seguridad nacional. Pues bueno, ha participado en el tema, ¿no? En temas muy especializados, donde se requiere, sí, abrir un poco el abanico hacia los expertos. Yo quisiera decir, un poco ya lo dijo Alfredo, y se lo agradezco a mi querido amigo, ¿no? La revista está integrada con una lógica de la enciclopedia de las ciencias penales, y esto a veces nos ha costado algún trabajo, porque en apariencia pues es sencillo que alguien escriba sobre penal, alguien más sobre procesal penal, alguien más sobre el ejecutivo penal, criminología, criminalística, política criminal, o bien incluso sobre temas de seguridad o derechos humanos. Y la verdad de las cosas es que eso es lo que le ha dado, ese diseño es el que le ha dado la riqueza a Criminogénesis. Cuando hicimos el número que aquí está de ella con nosotros, y le agradezco mucho su presencia, ¿no? En relación con criminalística, nunca habíamos hecho un número de criminalística, y decíamos, bueno, hace falta la criminalística, porque la criminalística no forma parte de la enciclopedia de ciencias penales. De verdad que fue muy interesante que quienes escribieran fueran los expertos, ¿no? Y esa parte pues no es sencillo, y hubo que dárselos también a un experto vinculado en el tema, ¿no? Que se diera el tema de la coordinación. A mí me parece que esta lógica de Criminogénesis como una revista de investigación también ha tenido sus dificultades. Yo recuerdo alguna ocasión que se presentó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, ¿no?
la revista, el presidente del tribunal señaló, lo digo como una anécdota, porque me pareció muy interesante, dice, es que esta es la revista libro, dice, lo único que hace falta para que Criminogénesis sea un libro es cambiarle el título y ponerle temas selectos de derecho penal y es un libro, ¿no? Y eso a mí me pareció como que fue algo que marcó a la revista, porque a partir de ahí también comenzamos a hacer puros números especializados. Anteriormente sacábamos un número misceláneo, esto se tenía de todo, pero pues la gente se perdía entre pues, todo, o sea, o le interesaba un artículo o dos, dependiendo de su área de expertise. Pero después comenzamos a sacar números especializados. Y estos números especializados pues, han ido, digamos que, circulando por la enciclopedia de las ciencias penales, pero no solamente eso, sino por los diversos temas. Yo recuerdo a mi querido amigo Ángel González, cuando sale Criminogénesis, él era el director de la biblioteca, quizás muy importante, de Derecho Penal Mexicana, que era la Emilio Portes Gil, que fue la biblioteca de la Procuraduría General de la República, que, pues bueno, para decirlo claro, tiene libros muy interesantes. Me decía, no va a llegar al cuarto número, se te van a acabar los temas. Y lo que ha ocurrido es que, lejos de eso, he encontrado que existe una gran variedad de temas en la enciclopedia de las ciencias penales interminables. Un caso de ellos es el compliance. El compliance penal. Recuerdo hace muchos años, y fue motivo, mi querido Alfredo, de un reclamo afectuoso, por supuesto, un reclamo afectuoso de don Ricardo Franco Guzmán, ¿no? Haberle hecho una entrevista, pues, evidentemente a Raúl Carrancá, porque precisamente me lo pidieron que hiciera esa entrevista para que se publicara en una revista del Tribunal de Tabasco. Recuerdo que pues le hice una entrevista por sus 60 años de enseñanza de Derecho Penal, ¿no? Eso fue algo mucho muy interesante. Y cuando yo le hago la entrevista, pensé yo que le iba a hacer preguntas como muy sencillas, ¿no? Le pregunté, por ejemplo, sobre el compliance penal, ¿no? O sobre el feminicidio, cosas así que parecían como sencillas, estaban en el análisis. Y bueno, la verdad es que el maestro era pues un experto y una persona que supo sortear muy bien las respuestas, pero cuando terminamos la entrevista, y esta es la anécdota, me dijo, fue parto con dolor, ¿no? O sea, entonces yo lo que pude advertir ahí, que por ejemplo ahí se vivió un cambio de época, esto en relación con lo que se decía un poco de que el derecho penal está generando nuevos visos o nuevos estudios, ¿no? Respecto de cosas que antes quizá no se hubieran volteado a mirar, ¿no? Incluso si nosotros vemos pues, la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Yo estoy seguro que si yo a mi profesor Castellanos Tena le hubiese preguntado en clase, oiga profesor, ¿usted cree que alguna ocasión se va a poder fincar responsabilidad penal a las empresas? De derecho, tú no entiendes nada, vete a bolear a la esplanada, te voy a regalar un cajón, porque no sabes, ¿no? No entiendes, no has entendido absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando un cambio mucho muy interesante que Criminogénesis ha tenido la oportunidad de darle seguimiento, porque curiosamente nace en el 2007, ¿no? Digamos que en momentos previos, ¿no?, a la aprobación del sistema de justicia penal, ¿no? Recuerdo muy bien un artículo de Gerardo Urosa, un profesor también de la Facultad de Derecho de la UNAM, amigo también, por supuesto, ¿no?, que escribió un artículo que se llamó Reforma de Armario, ¿no? Entonces, interesantísimo, porque hablaba entonces del tema, de también cómo venía el tema con la delincuencia organizada, etc. Y estos cambios, estos momentos los ha vivido muy claramente Criminogénesis hace algún tiempo, y bueno, triste, lamentablemente está enfrentando a la responsabilidad, pero es otro tema, ¿no? Yo recuerdo un artículo que escribió Augusto Sánchez Sandoval. Augusto Sánchez Sandoval es un criminólogo mexicano de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, que ha escrito mucho sobre el control social militar, que es un tema pues, que ha sido como su línea de investigación. Y recuerdo también una persona que escribió en el número 1 de Criminogénesis, que yo lo invité a escribir un general de decreto, su nombre no lo diré, ¿no? Lo invité a escribir sobre el fuero de guerra, sobre la parte penal de la responsabilidad penal militar.
y recuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, Alejandro Carlos, ya lo voy a escribir. De eso, afortunadamente me dijo que de eso, ¿no? Le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, pues es que me encontré un artículo de un tal Sánchez Sandoval que está mal informando a las personas, ¿no? Dice, porque él tenía la tesis contraria, de que la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad pública era lo que necesitaba el Estado, ¿no? Bueno, hago esta reflexión, ¿por qué? Porque durante como 6, 7 años posteriores a eso, fue la materia de análisis y debate, ¿no? En escuelas de seguridad, particularmente licenciaturas, maestrías de seguridad pública y también en temas de seguridad nacional. Entonces, me parece que sí ha marcado ahí un importante número de aportes, ¿no? Esto cuando se decía de, bueno, los expertos que han escrito al respecto han generado algún cambio o han tendido algún puente de comunicación entre lo que piensa el académico, ¿no? Y lo que decide el Estado, pues, sí ha sido interesante, ¿no? Ha sido interesante, creo que la experiencia de estos años de criminogénesis nos ha llevado precisamente a no cejar, como dice mi querido amigo, y tiene toda la razón. Criminogénesis ha pasado momentos muy complicados también, ¿no? O sea, y bueno, y uno de esos momentos más complicados fue el tema de la pandemia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿qué trajo la pandemia como consecuencia? Pues el cambio de hábitos de todos nosotros, o muchos de nosotros ya leemos en las tablets, ¿no? Ya no nos acercamos a los libros, ¿sí me explico? Ya no compramos libros, etcétera. Las presentaciones, con esta presentación que es maravillosa y que yo le agradezco mucho a Ricardo que haya tenido a bien recibirnos, ¿no? Donde están, no sé, a lo mejor 35 o 40 personas y que público de mucha calidad y de alto nivel, todos amigos además, ¿no? Les agradezco. Quizá en otro momento y en otra condición, porque bueno, Delia no me va a dejar mentir, que nos acompañó muchas veces en el INACIPE, teníamos el auditorio del INACIPE con gente parada, o sea, era impresionante, o sea, el cambio, pues, ¿no? O sea, y estas cuestiones que se han venido dando, pues han venido también a fortalecer la revista, ¿no? Y por último quiero hacer una referencia que me parece importante, y decir que la revista Criminogénesis tiene una hijita, ¿no? Y esa hijita se llama Cadena de Custodia, el éxito de la investigación. Esta es una revista digital que es como una aportación de Criminogénesis para beneficio del Estado mexicano y en general de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque es una revista digital descargable gratuitamente, ¿no? De la página de Criminogénesis, pensada en policías, en peritos, en militares y en general en agentes del Estado. Pues esa es mi participación, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Buenas tardes.